Hemos de responder al Evangelio con un sacrificio, no un sacrificio de dinero, de tiempo o de bienes materiales, sino un sacrificio de nuestras vidas. R.C. Sproul. Estoy leyendo una cita de este teólogo reformado que enfatiza justamente nuestra respuesta al Evangelio. Te leo otra vez la frase o la idea porque es muy profunda, es todo un desafío para ti, para mí y para cualquier seguidor de Jesús. Porque Jesús era súper honesto. Él dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, que tome su cruz cada día y me siga. Y por eso R.C. Sproul dice así, hemos de responder al Evangelio con un sacrificio. No un sacrificio de dinero, de tiempo o de bienes materiales, sino un sacrificio de nuestras vidas. Nada más y nada menos. A eso nos llama Jesús, a eso nos llama el Evangelio. Y déjame decirte que sí es un mensaje incómodo, porque ¿quién quiere un evangelio de sacrificios? ¿Quién quiere en este día sacrificar algo? ¿Quién quiere en este tiempo estar incómodo? Pues nadie, nunca nadie nos ha agradado la incomodidad o el sacrificio. Sin embargo, la esencia del evangelio tiene que ver con un sacrificio. El sacrificio de Jesús en la cruz. Allí vemos de una forma muy real, muy plástica, muy directa lo que es justamente seguir a Dios en contrariedad a lo que nosotros pensaríamos que sería la vida de Jesús, una vida victoriosa y de despliegue de poder y de que si tienes hambre di que estas piedras se conviertan en pan y entonces extender la mano y encontrar cualquier piedra y convertirla en pan, o todo esto te daré si postrado me adorares, y entonces él adorando al diablo, nuestro Señor Jesús, y teniendo todos los reinos del mundo a sus pies. Ese podría ser un camino para la gloria, un camino para la extraordinaria y sublime reconocimiento de parte de la humanidad. Pero contrario a eso, Jesús siguió otro camino, un camino bien diferente. Es el camino que Pablo propone en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Seguramente has leído esto tantas veces, pero creo que vale la pena reflexionar y hacer de esto nuestra práctica devocional de este día, y no solamente devocional, sino nuestra práctica vivencial. Te leo el texto. Os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate qué palabras aquí de San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Entonces, por eso, R.C. Sproul dice, hemos de responder al Evangelio con un sacrificio. No un sacrificio de dinero, porque hay personas que se sienten muy orgullosas o se ufanan de haber entregado sus riquezas al servicio de la iglesia o al servicio de Dios. Pero dice Sproul, no es un sacrificio de dinero. Tampoco es un sacrificio de tiempo o de bienes materiales. Oigo tantas historias de personas que dicen, no, pues yo hacía esto, yo era aquello, yo trabajaba por allá, yo tenía mis negocios, pero
todo eso lo dejé porque yo quería seguir a Jesús o porque Jesús me llamó para su servicio. Y eso está lindo, dar testimonio de nuestra vivencia. Sin embargo, Jesús dejó su gloria, se hizo como uno de nosotros, caminó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, contemplamos su gloria. El Verbo plantó su tienda de campaña y vino a vivir entre nosotros. El Verbo puso su tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el que hace el sacrificio, el primero que hace el sacrificio, pues es Dios mismo, el Señor Jesús, dejando su gloria. De verdad, eso es justamente el sacrificio. Haber dejado su gloria, su posición de Dios, su dominio del cosmos y de todas las galaxias habidas y por haber. Y entonces un buen día despojarse de su grandeza, despojarse de su realeza, dejar de ser el gobernante del mundo para convertirse en un niñito que nace en un pesebre. Y así, simple, hasta lo llamaron el hijo del carpintero, un simple niño X de Galilea. Pero él camina ese sacrificio, él transita ese camino de entrega y de sacrificio, porque en su corazón hay un grande deseo de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere, no de autosatisfacerse. No viene a traernos un evangelio de autosatisfacción. No viene a traernos un evangelio de comodidad. No. Viene a traernos el evangelio del sacrificio, el evangelio de la muerte, de la entrega, del servicio. Así es que, por eso aquí estamos teniendo y comentando esta frase de R.C. Sproul: hemos de responder al evangelio con un sacrificio. No un sacrificio de dinero, de tiempo o de bienes materiales, sino un sacrificio de nuestras vidas. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios en esta cita que te mencioné de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, el culto racional de todos nosotros. Y honestamente, siendo honestos, creo que nadie queremos hacer sacrificios de nada. Queremos estar en nuestros propios caminos y en nuestra propia comodidad. Pero a eso Dios nos llama, a un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque eso es lo único que Él le agrada. Nada más, nada menos, el sacrificio de nuestras vidas, de todo lo que yo quiero, ponerlo ante su trono y decirle: Señor, yo quiero esto, a mí me agrada esto, yo deseo esto y mi voluntad es esta. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu santa voluntad. Si eso hacemos hoy caminaremos en el camino de
el sacrificio de la entrega de su santa voluntad. ¿Oras conmigo? Señor Dios, gracias. Gracias por enviar a Jesús para sacrificarse por nosotros, por dar su vida por nosotros. Y gracias, Señor, por llamarnos a caminar el mismo camino de Jesús. Te confesamos que no nos agrada, Señor. Te confesamos que no es cómodo. Y justamente por eso, porque no es cómodo ni agradable, muchas veces no queremos sacrificar nuestros egos ante ti. Pero hoy, Señor, hoy, solamente hoy, haz tu trabajo en nuestro corazón para que seamos un sacrificio vivo y santo y agradable ante ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.